Estamos de regreso en Arica Informa junto al candidato a consejero constitucional, Rodrigo Muñoz, abogado, que nos acompaña en el día de hoy. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, gracias. ¿Cómo estás tú? Bastante bien. Y ya nos quedan pocos días, ¿cierto? Pasa rápido. Pasó volando, Pasó sí. volando, uno veía tan lejos el domingo 7 de mayo, ¿cierto? Domingo 7 de mayo. Y ya estamos casi a la vuelta de la esquina. Sí. Bueno, y también están, me imagino que usted, en el caso tuyo, abogado, ¿cierto? Preocupado de lo que está haciendo, el trabajo que está haciendo hoy día, ¿cierto? La comisión experto, para ver con qué se van a encontrar cuando reciban más o menos, porque hay bastante discrepancia en algunos días, ya no están tan armoniosos. Amigables. Claro, sí. como al principio, sino que hoy día ya hay más discusiones, algunos están de acuerdo, otros no. Entonces ustedes de repente hay que ir conociendo un poco eso, porque Sí, para ver qué texto van a encontrar cuando ustedes lleguen al trabajo. Sí, mira, yo he estado siguiendo todas las discusiones, he estado leyendo además los documentos que han ido sacando y los debates además que se han ido televisando, qué sé yo. Es bueno también para la población civil, la sociedad civil, que es bueno que vaya viendo, porque yo creo que la comisión, esta experta, ha trabajado bastante bien, fíjate, y ha ido con mucho respeto. Sí, han surgido algunos problemas, pero ahora ya bajaron el tono y como que se abuenaron, entre comillas. Y la idea es que se presente un texto. Es una tremenda responsabilidad y para el Consejo Constitucional, donde espero estar, que en los 50 que estemos podamos revisar e ir viendo si este artículo me parece que está bien redactado o le faltan cosas o suprimir, pero yo he seguido y está bastante bueno el trabajo, bastante bueno. El derecho a la educación, que es un tema, ¿cierto?, aparte de los derechos de la salud, de las pensiones dignas, de la libertad y todo lo demás que siempre, ¿cierto?, se conversa. Pero, sin lugar a dudas, que el derecho a la educación es muy importante en un país donde estamos bastante complicados en el tema educacional. Estamos bastante complicados porque además hay algunas cosas que como país no las podemos cambiar. Nuestra lejanía, por ejemplo, nuestra lejanía con el mar, con Asia, las cordilleras, etcétera. Entonces, ¿cómo le damos valor a la sociedad civil? Y me parece que efectivamente el tema del derecho a la educación en la Constitución actual solamente está establecido como una libertad, la libertad de los padres de elegir el colegio, el lugar de enseñanza. Le falta contenido al derecho a la educación, tiene que preocuparse más del educando, por decirlo así, más que ser solamente un derecho a libertad. En general, en la doctrina constitucional se habla de ciertos tipos de derechos sociales que son más bien de prestación, o sea, que el Estado debe dar algo o hacer algo en favor de las personas. Hay otros derechos que son los primeros, los derechos civiles y políticos, que son derechos en que el Estado se abstiene de hacer algo, de libertades. O sea, el Estado dice ya, yo los dejo tranquilos. En cambio, los derechos sociales, el Estado tiene que meterse la mano al bolsillo, que en realidad no es que el Estado se meta la mano al bolsillo, le quita más a los contribuyentes, les pide del bolsillo a los contribuyentes y él decide al final qué hacer. Entonces, claro, en el derecho a la educación, creo yo que le falta más contenido y que se tome en consideración desde el niño. Ahora, tal como decía Lucas Palacio, el entrevistado anterior, que yo estoy completamente de acuerdo con él, que Chile, además de ser un país muy prejuicioso, le ha dado muy poca importancia a la educación prebásica y básica, que es de donde surge al final la persona, el ciudadano. Fíjate que hay mucha preocupación en la educación universitaria, que es fundamental, sí, pero más importante incluso es formar buenas personas desde el origen. Entonces, la educación prebásica, esa es una de las propuestas que tengo yo, que la educación prebásica sea el principal foco
del Estado. Cuando uno habla de que que las personas nacen libres e iguales en dignidad y derecho, o que el Estado debe estar al servicio de la persona, debe estar al servicio de la persona desde que nace. Y desde que nace y que tenga todas las oportunidades desde el principio. Y entre esas está la de acceder a la educación prebásica. La educación prebásica, según los análisis que se han hecho, que hasta los 5 años los niños están como una esponjita, absorbiendo todo la experiencia. Entonces, una de las cosas más importantes, creo yo, es dotar a las familias de todos los insumos necesarios, básicos, para que no exista la realidad que hay hoy, que es el 50% de los niños va a la educación prebásica y el otro 50% no. Entonces hay toda una logística que ofrecer para que los niños empiecen, y ahí viene un tema también de contenido, de comenzar a estudiar más que cosas abstractas de conceptos, qué sé yo, vivencias. Limpieza del medio ambiente, limpieza de playas, devolver las cosas, el respeto por el otro, el respeto por los mayores, el respeto por la autoridad. Todo ese tipo de cosas vivenciadas, el respeto por los compañeros y las compañeras, etc. Entonces, dejar las cosas en su lugar hace al final que tengas buenos ciudadanos, porque lo han vivenciado. Fíjate que yo que enseño durante más de 25 años filosofía del derecho, uno de los ramos es ética, y me he dado cuenta que, claro, uno enseñar un ramo de ética en tercero de la universidad puede pasarle ciertos contenidos, pero si la persona viene con algunos defectos educativos de formación, claro, puede aprender quizás intelectualmente, pero hay una enseñanza que es práctica, que es vivencial, que no se puede dejar de lado. Y eso creo yo que es fundamental. Claro, por ejemplo, han sacado muchos ramos hoy día de la enseñanza, en la enseñanza media cuando uno enseñaba filosofía. Ya se fue, ya no enseña filosofía. Y la educación cívica, que es claro, la que nos enseña. Por eso es que uno dice, ¿por qué hoy en día hay tanta... bueno, además de todas las razones donde uno podría criticar a los políticos, ¿no? Porque yo voy a entregar folletos, qué sé yo, y la gente dice, no, si no quiero nada con los políticos, tengo que explicarle que yo soy independiente, que nunca he estado en un partido político y nunca he estado en un cargo de gobierno. Entonces hay que saltar esa tremenda barrera. Y efectivamente, cuando la gente está aburrida de los políticos, de los partidos políticos, yo me siento totalmente identificado con eso, porque hablo las mismas cosas que habla la gente. Y en parte es porque hemos perdido el hecho de sentir que somos pertenecientes a algo, a una cosa más grande que es la nación, que es el civismo. Hoy en día nos falta cultura cívica, pero yo siempre vuelvo a decir, es una cultura cívica que no solamente es de saber cómo se dividen los poderes, sino que es de respeto, desde que te subes al auto. Exactamente. ¿Cuál es su número, su lista? ¿Cómo va a salir ahí en el voto? D14, hay en un papelito donde está el voto, estoy abajo, por lo que sé, abajo, y soy D14, Rodrigo Muñoz. D14, Rodrigo Muñoz. Sí. Bien, pues Rodrigo Muñoz, abogado, candidato a consejero constitucional. Gracias por acompañarnos. Siempre es grato conversar algunas cosas de repente que no se da muchas veces el tiempo en televisión para hablar de este tipo de cosas que dejan una enseñanza ahí y algunas preguntas seguramente para los televidentes. Muchas gracias a ti por la invitación. Que estés muy bien. Gracias. Vamos a una pausa y estamos de regreso después de conversar con Rodrigo Muñoz aquí en nuestro informativo.